Bienvenidos a Cine. Iniciando nuestros tutoriales, hoy día vamos a tratar un tema importante que es parte de la configuración de nuestro ERP. El tema central es la configuración del plan contable. Vamos a ingresar al sistema. Bueno, siempre aquí nos pide un código de usuario y nuestra contraseña. Recuerden que el sistema es multiempresa, ¿no? Se puede llevar la contabilidad de más de 9.999 empresas, ya sea empresas comerciales, industriales, de servicios, ¿no? Vamos a elegir como ejemplo nuestra empresa 2, nuestro modelo, y le vamos a dar a aceptar. Bien, entonces vamos a empezar aquí en el menú archivos. El tema que vamos a ver hoy, como les decía, es la configuración de nuestro plan contable, que es el mantenimiento principal, ¿no?, de todo el sistema. Entonces hay que tomarnos ¿no?, el tiempo prudencial para poder dejarlo bien estructurado, porque de eso va a depender, digamos, muchos procesos automáticos, en especial los reportes, ¿no? Los reportes. Bien, entonces vamos a ver cómo se configura de manera adecuada el plan contable en nuestro sistema CIDIM. Cuando ustedes eligen esta opción, esto es lo primero que van a visualizar, ¿no? Es una ventanita donde va a aparecer toda la lista de cuentas, ¿no? Y fíjense en la parte superior, ¿no? Cuando ustedes posicionan aquí, digamos, el cursor en cada celda, vamos a ponerlo por aquí, fíjense, ahí aparece el nombre. O sea, ¿qué significa esas abreviaturas, ¿no? Tipo de cuenta, nivel de análisis, tipo de entidad, ¿no? O sea, cada uno de estos datos vamos a ir explicándolos por tipos de cuenta, ¿no? Para empezar, cuando decimos tipo de cuenta, ¿no? Fíjense en estos parámetros, ¿no? Uno indica que es un nivel principal. Entonces, si yo digito 1, ¿no?, van a observar que nos muestra la estructura del plan contable empresarial, ¿no? El plan contable empresarial vigente, ¿no? Entonces, ya cuando los clientes adquieren el sistema, el sistema ya trae, digamos, estructurado el plan contable, ¿no? Entonces, en todos estos 20 años ya la estructura está establecida, se ha actualizado obviamente de acuerdo a cambios en el plan contable empresarial. Entonces, digamos que están viendo aquí la estructura vigente, ¿no? Borramos el 1, van a ver otro tipo de cuenta, que vienen a ser las cuentas de activo, ¿no? Las cuentas de pasivo y patrimonio, ¿no? Las cuentas de pasivo y patrimonio. Por ejemplo, si ponemos N, hay otro tipo que es el tipo N, ¿no? Me filtra ahí las cuentas de gasto, o las cuentas que clasifican los gastos de acuerdo a su naturaleza. O si yo pongo F, voy a tener la clase 7, la clase 9, o el elemento, ahora le llaman elemento, ¿no? El elemento 7, el elemento 9, el elemento 8 también, ¿no? Entonces, el tipo de cuenta no es un dato que me permite, pues, agruparlos, ¿no? Agruparlos en función a cómo se relacionan con los estados financieros, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a entrar ya en detalle, ¿ya? Y vamos a tomar una cuenta, en este caso la 10.1. Fíjense, aquí tienen una forma de filtrar, ¿no? Ustedes ponen 101 y el sistema les filtra ahí la cuenta, ¿no? Otra forma, por ejemplo, yo digo aquí banco, ¿no? Miren, y el sistema me filtra todas las cuentas cuya descripción lleve esa cadena de caracteres, ¿no? De esa manera pueden filtrar. Muy bien. Empezamos explicando el plan contable, cómo se configura el plan contable con este código. Vamos a darle modificar. Vamos a darle modificar. ¿Ya? Y observen, lo primero que nos va a pedir es el código de la cuenta, nos va a pedir una descripción, ¿no? Entonces esto ya queda a criterio de ustedes, ¿no? Recomendación, el código con 7 caracteres es más que suficiente, más que suficiente. El sistema soporta hasta 10 caracteres, ¿no? Pero ya en estos 20 años hemos visto, pues, que con 7 caracteres es más que suficiente para poder estructurar bien nuestro plan contable, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahí tenemos el código de la cuenta, la descripción. Ahora, esta descripción, como ustedes ven, dice caja moneda nacional. En la descripción de las cuentas, ¿no?, es conveniente asignarle el tipo de moneda a fin de identificar las cuentas que son monetarias, ¿no?
la cuenta. O sea, las cuentas monetarias, lo recomendable es asignarle el tipo de moneda, ya sea moneda nacional para soles o dólares, ¿no? Ahora, aquí tiene el tipo de cuenta, lo que les mencioné inicialmente, ¿no? Entonces, aquí ustedes seleccionan el tipo, ¿no? De acuerdo al elemento, ¿no? Si estamos hablando del elemento 1 al elemento 3, son cuentas de activo, ¿no? Si estamos hablando del elemento 4 al 5, vienen a ser las cuentas de pasivo, ¿no? Si hablamos del elemento 6, serán los de tipo N, ¿no? Las cuentas de gestión por naturaleza. Y F, bueno, F nos va a servir tanto para función y naturaleza, pero para las cuentas del elemento 7, que no tienen destino, ¿no? Y por lo tanto tienen que relacionarse con ambos estados de resultados, con el de función y con el de naturaleza, ¿no? Y el tipo N es exclusivo para el estado de naturaleza, por eso es que el tipo N se va a vincular exclusivamente con el elemento 6, ¿no? Con algunas excepciones, como en el caso de la cuenta 69 de costo de venta, que tampoco tiene asiento de destino. Por ende, tiene que vincularse con ambos estados de resultados, ¿no? Y para eso usamos el tipo F, en el caso de la 69. Pero pierdan cuidado porque ya este plan contable está estructurado, ¿no? Y si tienen alguna duda, ustedes pueden consultar, digamos, una cuenta anterior y ver su configuración y guiarse, ¿no? Guiarse de esto, ¿verdad? Muy bien. Luego viene el nivel de análisis. Este dato nivel de análisis tiene que ver con los reportes de análisis de saldos, ¿no? Saldos de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, ¿ya? Entonces, si decimos análisis por entidad, el término entidad en el sistema se está refiriendo a datos como clientes, proveedores, trabajadores, cuenta corriente, ¿no? Entonces, ese tipo de datos se consideran en el sistema entidades, ¿de acuerdo? Se consideran entidades. Cuando hablamos de análisis, nivel de análisis por documento, nos quiere decir de que para esta cuenta voy a poder obtener un reporte de análisis de saldo, ¿no? Claro, que no corresponde a la 10.1, porque para la 10.1 ustedes no podemos obtener un detalle del saldo, ¿no? De caja o un detalle del saldo de banco, ¿no? Las únicas cuentas por las cuales sí es posible obtener un saldo detallado por cliente, por documento, en el caso de la 42, por proveedor y por documento. O sea, para ese tipo de cuentas sí tenemos que usar esta casilla de análisis, nivel de análisis por documento, ¿sí? Porque se necesita, pues, ¿no? Ya se necesita un nivel de análisis por documento para ese tipo de cuentas, ¿no? O sea, el criterio general es, si estamos configurando una cuenta cuyo saldo representa cuenta por cobrar, cuenta por pagar, o también puede ser el que el saldo represente un valor por aplicar, como en el caso de los anticipos de clientes o los anticipos a proveedores, ¿no? En ese caso, tenemos que usar nivel de análisis por documento. Por entidad ya no sería suficiente, ¿ya? Entonces acuérdense, ¿eh? Para la 12, la 14, la 41, la 42, la 46, ¿no? Para ese tipo de cuentas se debe usar el nivel de análisis por documento. Muy bien. Luego tienen este cuadrito de nombre requerimiento de datos por cuenta. Requerimiento en relación a, digamos, al sistema, ¿no? El sistema va a requerir una serie de datos cada vez que ustedes utilicen una cuenta, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de cuenta, el sistema pues va a solicitar estos datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la 10.1, mínimo me tiene que pedir tipo, número de documento. Pero esta casilla requiere de tipo de documento, número de documento, tipo, serie, número de documento y la fecha de emisión del documento. Son 4 datos que activa y obliga a que se ingrese esta casilla, ¿no? Si yo no activo esta casilla, el sistema no me va a pedir, pues, ¿no? Va a pasar por alto, es más, va a bloquear esos campos donde ustedes necesitan ingresar esos datos, ¿no? Tipo, serie, número y fecha de emisión, lo va a bloquear, no les va a pedir, ¿no? Documento de referencia, en caso requieran que el sistema les permita agregar un documento de referencia, como el caso de la detracción. Cuando ustedes provisionan una 42,
¿no? Va a haber situaciones en las que es necesario adjuntar un documento de referencia, ¿no? En ese caso se activa esa casilla, ¿no? En los casos que no, simplemente lo dejan tal cual, desactivado. Fecha de vencimiento. Eh, hay ciertos tipos de cuentas que es obligatorio, digamos, asignarle una fecha de vencimiento. Ejemplo, las cuentas de letras por cobrar, que es las divisionarias de la 12.3, ¿no? O las cuentas, las divisionarias de las cuentas de letras por pagar, ¿no? De la 42.3. Las operaciones que se contabilizan en esas cuentas sí o sí requieren no solamente de una fecha de emisión, sino también de una fecha de vencimiento. Entonces, yo le tengo que indicar al sistema que cada vez que use esa 12.3 o esa 42.3, oblígame a que digite la fecha de vencimiento. Entonces, esta casilla tendría que estar activada, ¿no? Que lo vamos a ver cuando lleguemos a ese, digamos, a ese grupo de cuentas. Muy bien. Luego viene el medio de pago. Este dato medio de pago sí está vinculado a las divisionarias de la cuenta 10, ¿no? A las divisionarias de la cuenta 10. Entonces, sirve para, digamos, que al momento que ustedes estén contabilizando un movimiento de efectivo en la 10.1, ¿no? O un movimiento de efectivo que pasa por banco, ¿no? Ya sea una transferencia, un depósito, ¿no? Entonces, hay que especificar el medio de pago. Entonces, cada vez que creamos una cuenta o una divisionaria de la cuenta 10, tenemos que activar la casilla medio de pago, si no el sistema no me va a pedir este dato. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos aquí el centro de costo. El centro de costo tiene que ver con los asientos de destino. Tiene que ver con los asientos de destino. ¿Ya? Entonces, generalmente es una casilla o un parámetro que se activa para las divisionarias de la clase o del elemento 6, ¿no? Que tienen destino hacia la clase 9, ¿no? O también en el caso de las divisionarias de la cuenta 60, que tienen destino... Bueno, en el caso de la 60, no se trabaja con centro de costo. Se trabaja con esta configuración cuentas para asientos de destino, ¿no? Entonces ya hay varios modelos, ahí ya, como les digo, pues el plan contable está configurado. Entonces sería cuestión que revisen cómo está la configuración. Muy bien. Observen lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes activan la casilla centro de costo, observen que en automático se activa la casilla distribución clase 2 o 9, ¿no? Entonces, si estamos configurando un elemento de la clase 6 que tiene destino a la clase 9, entonces las dos casillas deben estar activadas, ¿no? Pero han observado que yo activo centro de costo y en automático se activa el otro, ¿no? Entonces, toda cuenta que tiene destino en la clase 9 debe llevar activadas las dos casillas, ¿de acuerdo? Las dos casillas. Ahora, pero fíjense que me deja desactivar esta casilla, ¿no? ¿Por qué? Porque significa de que el sistema también me permite activar el centro de costo para las cuentas de ingresos, ¿no? Las cuentas del elemento 7, ¿no? ¿Con qué finalidad? Hay un grupo de reportes que vienen a ser los informes por centro de costo, en el cual ustedes pueden obtener información de gestión, ¿no? Pueden obtener información de gestión. Cuando queremos, por ejemplo, evaluar todos los gastos, ¿no? Que se ha realizado, ¿no? Para mantener operativo nuestra área de ventas, por decir, ¿no? Entonces quiero ver mes a mes, ¿no? Qué gastos se ha realizado en mi área de ventas, ¿no? Ya sea luz, agua, teléfono, remuneraciones, ¿no? Que se ha cargado a ese centro de costo, te lo voy a poder ver por estos reportes. Y eso justamente va a ser posible por este parámetro del centro de costo. ¿De acuerdo? Bien, continuamos, por ejemplo, en este caso de la 10.1, obviamente, no, pues no le corresponde, no lo activo, lo dejo así. Tipo CDI significa tipo de costo directo e indirecto. Entonces, también, ¿no? Si quieren clasificar los gastos por este concepto, hay un reporte, aquí informe de costos, bueno, fijos o variables. Bueno, hay un reporte que me permite clasificar por ese concepto de directo e indirecto. Entonces ahí activamos la casilla. Bueno, proyecto, en caso necesiten que el sistema, cuando ingresen un gasto, les pide el código de un proyecto, aunque eso ya se ha centrado en el concepto de centro de costo. O sea, el centro de costo también lo puedo usar
para poder clasificar gastos por proyecto, ¿no? Y ya no tengo que estar duplicando, ¿no?, los parámetros. Luego vienen informes u hojas de trabajo. Este dato nos permite, digamos, hacer una segunda clasificación del gasto. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, la liquidación de caja, pero ustedes pueden crear otro tipo de hojas de trabajo, ¿no? Entonces, esto ya queda a criterio del usuario. Por defecto aparece en estas dos opciones, ¿no? Ámbito de impuesto a la renta. El ámbito de impuesto a la renta es un parámetro, ¿no?, que nos va a servir para un reporte, lo tenemos por acá, de análisis, a ver, ingresos y gastos para el impuesto a la renta. Ustedes saben que para efecto de su declaración anual del impuesto a la renta, tenemos que clasificar qué gastos son deducibles, qué gastos son reparables, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve este control de ámbito del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, cuando, bueno, se activa básicamente para las cuentas de la clase 6, ¿no?, para que el sistema nos permita hacer esa clasificación. Luego viene el tipo de entidad. El tipo de entidad, por ejemplo, para la 10.1, el tipo de entidad es trabajador. Si fuese una divisionaria de la cuenta 12, el tipo de entidad sería cliente. Si fuese una divisionaria de la cuenta 41, sería trabajador. Si fuese una divisionaria de la cuenta 42, el tipo de entidad sería proveedor, ¿no? Entonces, ahí ya vamos entendiendo a qué se refiere el concepto de entidad. Entonces, si yo quiero que el sistema me obligue a relacionar la operación que se registre en esta cuenta con una entidad específica, entonces tengo que activar esta casilla y tengo que asignarle, obviamente, el tipo de entidad con el cual se va a relacionar. En el caso de la cuenta de Caja Moneda Nacional, observen que se está relacionando con el tipo de entidad trabajador. ¿Eso qué implica? Que cada vez que ustedes contabilicen una operación de Caja Moneda Nacional o Caja Moneda de Dólares, el sistema les va a pedir el dato del código del trabajador, ¿no?, a fin de que más adelante yo pueda sacar un reporte de todos los movimientos que ha registrado ese trabajador, ¿no?, que es el responsable de caja. O sea, cuando hablamos del trabajador en relación a esta cuenta, estamos hablando del responsable de caja, ¿no?, del responsable de caja. Puede ser que de repente de aquí a un tiempo el trabajador cambie de función o de repente se retire de la empresa, ¿no?, y entre una nueva persona como responsable de caja. Eso implica entonces que vamos a tener que crearle un código a esta persona, que generalmente se hace con el DNI, ¿no? Se le crea un código y al crearse, digamos, el código me va a permitir en adelante relacionar este movimiento de caja con esta nueva entidad, ¿no? Muy bien. Luego tenemos aquí aplicación y procesos automáticos. Aplicaciones, por ejemplo, ¿no?, la primera casilla que dice aplicar en asiento de e-commerce, ¿no? Generalmente esta casilla se asigna a las cuentas que vamos a usar para registrar el costo o gasto de la compra. Estamos hablando de la clase 6, ¿no?, de la clase 6. También estamos hablando de las cuentas del elemento 3, ¿de acuerdo? O sea, aquí no estamos hablando de la 40 de IGB ni de la 42. A esas cuentas no se le activa esta casilla. Se le activa para las cuentas del elemento 6, ¿no?, como las cuentas 60, la 63, ¿no?, la 65, ¿no?, también de repente la 64. Entonces, para todas las cuentas de gasto vinculados a compras, ¿no?, debemos activar esta casilla para que el sistema nos permita usar en esta opción asiento de compras. Muy bien. Luego viene cuenta bancaria. Esta casilla cuenta bancaria se relaciona directamente con las divisionarias de la 10.4, ¿no?, de banco cuenta corriente, ¿no?, que son las que, digamos, requieren de este proceso llamado conciliación bancaria, ¿no? Entonces, a esas cuentas que van a recibir o van a formar parte de este proceso de la conciliación bancaria, se le debe activar la casilla cuenta bancaria, ¿de acuerdo? Ajuste por inflación, igual, ¿no? Si queremos que el sistema realice el ajuste por inflación, entonces tenemos que activar esa casilla a aquellas cuentas que van a formar parte de ese proceso. Bien. Luego tenemos este proceso de actualización por diferencia y cambio, que lo van a encontrar por aquí. Actualización, acá está la diferencia de cambio. Hay dos tipos de diferencia de cambio, ¿no? La diferencia de cambio que se genera por la cancelación de documentos
o la diferencia de cambio que se genera por la actualización de saldo. ¿De acuerdo? Entonces, para ese tipo de, para este proceso, ¿no? De actualización de saldos, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un saldo en dólares eh, a fin de mes o a fin de año, ustedes necesitan expresar ese saldo al tipo de cambio cierre, ¿no? El tipo de cambio cierre, ya sea del mes o de fin de año, ¿no? Entonces, para que el sistema reconozca qué cuentas son las que van a formar parte de este proceso o qué cuentas, digamos, van a ser actualizadas, ¿no? Con ese proceso de diferencia de cambio, entonces hay que activar esta casilla. Y normalmente esto se activa para las cuentas monetarias, ¿no? Ahora, también tenemos que asignarle el tipo de moneda, perdón, el tipo de conversión, ¿no? Si se va a actualizar al tipo de cambio venta, se va a actualizar al tipo de cambio compra, qué tipo de conversión es el que se va a aplicar, ¿no? ¿No? Eso va a depender mucho de su teoría contable, ¿no? Muy bien. La moneda, de igual manera, el sistema monetario emite estados financieros en soles y en dólares en tiempo real, ¿no? Y para este proceso también tenemos que indicarle al sistema cuál de los dos saldos tiene que actualizar, de soles a dólares o de dólares a soles, ¿no? Entonces, si estoy registrando operaciones en soles en esta cuenta, se entiende que su saldo el saldo en soles queda tal cual, no se altera, ¿no? Pero el que sí se va a actualizar es el equivalente, el saldo equivalente en dólares, ¿no? Para esa cuenta, ¿sí? Y así puedo obtener estados financieros en dólares, digamos, actualizados, ¿no? El tipo de saldo nos va a servir para que el sistema pueda identificar si el saldo de la cuenta es un saldo por cobrar, un saldo por pagar, un saldo deudor por aplicar en el caso de los anticipos, ¿no? O un saldo acreedor por aplicar. Para eso nos sirve este dato de tipo de saldo. Cuenta de transferencia. Esta casilla activo para poder, digamos, para que el sistema pueda identificar qué cuentas nos van a servir para generar los asientos de destino. Entonces, ¿quiénes tendrían que hacer las cuentas de transferencia? Por ejemplo, para la 60, la cuenta de transferencia vendría a ser el elemento 2 o la clase 2, ¿no? Vendría a ser las divisionales de la cuenta 61 de variación de existencias. Esos dos grupos de cuentas se consideran cuentas de transferencia, ¿de acuerdo? También, obviamente, la clase 9, ¿no? Las divisionales de la cuenta 79 y la clase 9 son las que van a tener activada esta casilla, ¿no? O sea, todo ese grupo de cuentas, el elemento 2, la 61 de variación de existencias, la 79, el grupo, ¿no? Siempre, ojo, hablando a nivel de registro de 7 dígitos, no a nivel de 2 ni de 3, ¿no? Estas casillas, toda esta configuración es para el nivel de registro, ¿no? No es para el nivel principal, ¿no? Que es el nivel 1. Acuérdense, para este tipo de cuentas solamente se configura el código, la descripción y el tipo, nada más, ¿no? Pero para los demás tipos que se consideran nivel de registro, la A, F, N o P, ¿no? Este grupo se considera nivel de registro. Cuando hablamos de una cuenta de nivel de registro, para esas cuentas son las que se hace toda esta configuración. Entonces, esta casilla cuenta de transferencia, como les decía, ¿no? También va a servir para la clase 9 y para la 79, siempre a 7 dígitos. Ahora, a comparación de la 63, la 65 y demás cuentas de la clase 6 que se usan en compras, ¿no? Hay otro grupo que es la 60, compra de existencias. Para la cuenta 60, acuérdense, no se usa la casilla centro de costo, sino aquí en estos campos se configura la clase 2 o el elemento 2 y una cuenta de 7 dígitos, ¿no? De la 61 de variación de existencia, ¿no? Luego vamos a ver cuando lleguemos a esas cuentas, ¿no? Estado de la cuenta habilitado o bloqueado. Puede ser que, bueno, mientras esté habilitado, el sistema les va a permitir usar la cuenta. Si bloqueamos la cuenta, entonces significa que no me va a permitir usar, ¿no? No me va a permitir usar esa cuenta, pero sí, obviamente voy a consultar reportes, ¿no? Eso sí, no voy a perder digamos, esas funciones, ¿no? Entonces, el habilitado solamente limita el uso, ¿no? O sea, ya no existe la cuenta, mantiene su historial, pero ya no me va a dejar usarlo, ¿no?
Muy bien, luego tenemos aquí datos de informes financieros. En esta pestaña, datos de informes financieros o mediante digamos, los parámetros, ¿no?, de esta pestaña, yo voy a relacionar la cuenta con un rubro específico de un estado financiero. Entonces, si estamos hablando de la 10101, esta es una cuenta de balance, ¿no? Bueno, ahora se denomina estado de situación financiera, ¿no? Pero para abreviar, balance general. Esta es una cuenta de balance. Y esa cuenta de balance se relaciona con un rubro específico. Si borramos este código y pulsamos Enter, el sistema nos va a mostrar la lista, ¿no? Nos va a mostrar acá la lista perdón, bueno, la lista de rubros, ¿no? De rubros que forman parte de la estructura del estado de situación financiera, como les digo, o lo que antes se llamaba el balance general. Entonces aquí ustedes tienen que usar sus conocimientos sobre el tema de formulación de estado financiero. Entonces yo elijo aquí este rubro, ¿no? Esto. Ahora, si intento relacionarlo con el estado de análisis y pérdidas por función, naturaleza, le estoy dando clic, los controles no se activan, están desactivados porque ahí hay una validación, ¿no? Que el sistema reconoce que no es una cuenta de función ni de naturaleza, tampoco de patrimonio, por eso no me deja activar. Pero sí me permite activar esta casilla estado de flujo efectivo, ¿no? Esto sí me permite activar. Bien, rubro centro y costo. Este campo rubro centro y costo tampoco me permite, no le corresponde a esta cuenta. Ya, está relacionado con esta casilla de centro y costo. Si ustedes activan centro de costo, se activa este campo de rubro de centro de costo, que digamos es similar a los estados financieros, ¿no? Los estados financieros tienen una estructura, y cada línea se denomina rubro, ¿no? De igual manera, en este grupo de informes por centro de costo también tienen una estructura, y parte de esa estructura vienen a ser los rubros, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí se asigna un rubro dependiendo de la cuenta que estemos configurando, ¿de acuerdo? Luego tenemos parámetros de cierre. Mediante esta opción relacionan la cuenta con los parámetros de asientos de cierre, ¿no? Parámetros de cierre o asientos de cierre, ¿no? Ustedes saben pues que a fin de año hay que generar los asientos de cierre, y los asientos de cierre responden a un orden, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a borrar esto por el momento y vamos a observar, aquí aparece una lista, ¿no?, de todos los asientos de cierre, ordenados, ¿no? ¿Qué cuentas se van a cancelar primero? El saldo de qué cuentas se van a ir cerrando primero hasta llegar al último asiento que va a dejar en cero las cuentas de balance. ¿Qué significa? Que todas las cuentas del elemento 1 al elemento 5 van a llevar esta configuración 99, ¿no? Porque el saldo de esas cuentas se cancelan con el último asiento de cierre. Ahora, nuestros asientos de cierre los hemos clasificado en dos tipos, ¿no? Asiento de cierre por compensación de saldos y asiento de cierre por transferencia de saldos, ¿no? Por compensación, por ejemplo, hay dos tipos de asientos de cierre por compensación. El primero es el de la clase 9 con la 79, ¿no? Entonces, se toma el saldo de la clase 9 que está en el debe y se ubica en el haber, y la 79 en el debe. Ahí se compensa, ¿no? Igual en el caso de las cuentas de balance, ¿no? Las cuentas de balance también, ¿no? Su saldo del debe se va al haber, del haber va al debe, y se compensan entre ellas, ¿no? Pero hay otro grupo de cuentas que son las cuentas de gestión, el elemento 6, el elemento 7, 8 y 9, ¿no? Perdón, 9 no. 6, 7 y 8, ¿no? El saldo de esas cuentas se van transfiriendo, ¿no?, a una cuenta de la clase 8, ¿no? Y a su vez también el saldo de la clase 8 que recibe todo ese acumulado se transfiere a otra clase. Por eso hemos clasificado nuestros asientos de cierre con esos dos tipos, compensación y transferencia. Entonces lo dejamos en compensación. Y acá tienen los parámetros para generar el TXT del balance de comprobación, ¿no? De acuerdo a nuestra norma tributaria en el país, las empresas cuyos ingresos superan de 1.700 UITs están obligadas a adjuntar o presentar, digamos, como parte de su declaración del impuesto a la renta anual,
el balance de comprobación, siempre y cuando superen ese nivel de ingresos, ¿no? Entonces, ese balance de comprobación que hay que apuntar, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Una es, si quieren, lo ingresan manual, ¿no? O usan el formato que la misma zona les da, pero también hay que ingresar los datos de forma manual. Pero el sistema ya te genera un TXT, ¿no? Te genera un TXT y simplemente hay que importarlo, nada más. Ya no hay nada que digitar, ¿no? Lo importas, ¿no? Entonces, pero para ese TXT se tiene que generar con las cuentas según digamos, el plan contable empresarial vigente, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos relacionando este código con nuestro plan contable empresarial vigente, ¿no? Pero tampoco no es que lo tengan que hacer uno por uno. Ya para eso nosotros hemos previsto, digamos, nosotros les damos ya un modelo y simplemente lo importan y en automático el sistema lo actualiza. No tienen que hacerlo uno por uno, ¿sí? Muy bien, entonces ahí hemos terminado esta primera parte de la configuración. Hemos hecho una explicación detallada del plan contable, ¿ya? Y vamos a ahora refrescar, ¿no?, lo que hemos visto en la configuración, viendo otro tipo de cuenta. Vamos a ingresar a la 10.4, por ejemplo, ¿no? Ya, observen esta cuenta 10.4, que nos va a servir para registrar nuestros movimientos u operaciones de cuentas corrientes. Ya, observen que aquí en la codificación, hasta el 10.4.1 es el nivel que está normado en el plan contable empresarial, ¿de acuerdo? Ya, entonces, tenemos 3 caracteres después de los 4, ¿no? El quinto carácter yo lo estoy usando para identificar el banco, ¿no? El banco. Los 2 siguientes los utilizo para identificar la moneda. La moneda. Entonces, pregunta, por ejemplo, ¿no? La primera es Banco de Crédito Moneda Nacional, Banco de Crédito. Pregunta, ¿es necesario crear un código contable por cada cuenta corriente? La respuesta es no. No necesitan crear otro código contable por otro, pero si desean lo pueden hacer, ¿no? Si lo van a hacer, entonces, digamos, definan bien esta estructura, ¿no? Porque acuérdense que el quinto carácter en esta configuración está identificando el banco, pero ustedes pueden darle otro uso. Ya no necesariamente el quinto carácter va a identificar el banco para ustedes, ¿no? Si ustedes quieren, lo simplifican, le ponen 10.41001, 10.41002, ¿no? La idea es que complete los 7 caracteres. Pero ¿por qué lo hemos hecho de esta manera? Porque vamos a entrar a la configuración para poder explicar. Por ejemplo, esta cuenta, bueno, que también es de tipo A, porque es una cuenta de activo, fíjense su nivel de análisis es por entidad, ¿no? Si nos vamos aquí al menú archivos, entidades, vamos a entrar a esta opción y vamos a filtrar el tipo de entidad asociada a esa cuenta. El tipo de entidad es el tipo B, ¿ya? Observen esta nomenclatura que estamos usando, ¿no? Los 3 primeros caracteres me ayudan a identificar el banco. Los 2 siguientes, la moneda. Y los 2 siguientes, el orden, ¿no? Fíjense, yo puedo tener en el BCP, en moneda nacional, más de una cuenta corriente, como el ejemplo, ¿no? Como estamos observando en el ejemplo, ¿no? Tengo 2, ¿no? Una cuenta corriente, la 2 es la segunda cuenta corriente de moneda nacional. Pero ambas cuentas corrientes van a observar que están vinculadas a la misma cuenta 10.411.01. Esta es la 1, ahora vemos la cuenta 2. Vemos la cuenta 2. ¿Ya? Van a ver, está vinculada también al mismo código contable, ¿no? Entonces no es necesario crear un código contable por cada cuenta corriente. Para eso sirve la entidad, ¿no? Y pueden sacar reportes por entidad. Si quieren ver el estado de cuenta de la 191, 45, 89, 35, no lo consultan por cuenta, sino lo consultan por el código de entidad. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Entonces, nivel de análisis por entidad significa de que voy a poder obtener un reporte de los movimientos agrupados por entidad, ¿no? Ya hemos visto la entidad de cuenta corriente, ¿no? ¿Listo? Requerimiento y datos por cuenta, igual, ¿no? Cuando ustedes contabilizan un movimiento, ya sea transferencias, depósitos o cheques, ¿no? Necesitan especificar
el tipo, ¿no? El tipo de documento, ¿no? En un número de operación y la fecha de la operación, ¿no? Entonces, por eso activo esta casilla. Acuérdense que esta casilla me pide 4 datos, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso de banco me va a pedir tipo, número y fecha de emisión, ¿no? Lo principal. Medio de pago. Acuérdense que todas las divisionales de la cuenta 10 deben llevar activada esta casilla en medio de pago. Luego, tipo de entidad B, ¿no? Y hemos visto, filtramos las entidades de tipo B. Esta cuenta entra al proceso de conciliación bancaria. Por ende, tenemos que activar esta casilla de cuenta bancaria. ¿De acuerdo? Actualización por diferencia de cambio es una cuenta monetaria. Su saldo tiene que expresarse a un tipo de cambio cierre, ya sea a fin de mes o fin de año. Por eso, le indicamos al sistema qué tipo de conversión tiene que usar y moneda, ¿no? ¿Qué tipo de moneda? Bueno, tipo de saldo no corresponde, no corresponde. Transferencia, debe haber, no le corresponde esa cuenta. Y observen aquí, en esta pestaña Datos de Informes Financieros, ya saben que en esta pestaña Datos de Informes Financieros voy a relacionar la cuenta con un rubro específico de un estado financiero, ¿no? Ya, fíjense, aquí está vinculándose al balance general, ¿no? Al activo, ¿no? Al activo. Pero también está asociado al pasivo, al rubro del sobregiro bancario, ¿no? Claro, porque como parte digamos, de las características de las cuentas, esta cuenta en particular tiene esa característica cuyo saldo puede reflejarse tanto en el activo como en el pasivo, ¿no? Lo que no ocurre con la cuenta de caja, ¿no? Caja Moneda Nacional no tenemos negativo en caja, imposible, ¿no? Salvo que se hayan contabilizado malas operaciones. Muy bien, entonces en esta cuenta sí, ¿no? Entonces, este segundo campo nos sirve para que el sistema pueda reclasificar, ¿no? A los saldos al pasivo, o viceversa, ¿no? De repente es una cuenta de pasivo y su saldo necesita reclasificarse al activo, como en el caso, por ejemplo, del IGB, ¿no? Si tenemos saldo a favor, ¿no? A fin de mes o a fin de año, el sistema en automático va a reclasificar ese saldo que figura en el pasivo, va a identificar que es saldo a favor y lo va a reclasificar a la columna del activo, al rubro que se indique, ¿no? Muy bien. Luego tenemos aquí parámetro de cierre, ¿no? Acuérdense que del elemento del 1 al 5, ¿no? Se va a relacionar con este número de orden. Este es un número de orden, por ejemplo. Es el orden en que se van a generar los asientos de cierre. El 99 significa es el último asiento de cierre, entonces en ese último asiento se va a cerrar el saldo de esa cuenta. ¿Sí? Y acá tenemos el parámetro que va a permitir relacionar el saldo de la cuenta con la cuenta el plan contable empresarial, ¿no? ¿Se acuerdan? Para poder generar el TXT e importar nuestro balance de comprobación a la declaración del impuesto a la renta. Muy bien, avanzamos, vamos a ver otro grupo, vamos a ver la cuenta 12. La cuenta 12. Esta es la que más se utiliza en las operaciones, en los asientos contables de ventas. Vamos a darle modificar. No, este es el código, siempre a 7 dígitos. Su descripción, acuérdense que cuando son cuentas monetarias, al final le ponemos MN para soles y US para, o MS y DC, ¿no? Para dólares. Bueno, nosotros le ponemos US, ¿no? Para dólares. Tipo de cuenta, ya saben, activo. Aquí cambia, ¿no? Hemos visto que en las cuentas de caja y banco el nivel de entidad, el nivel de análisis es por entidad. Pero para la cuenta, acuérdense que para las cuentas de saldo por cobrar, por pagar, de aplicaciones, como en el caso de anticipos, el nivel de análisis tiene que ser por documento. ¿Ya? Nivel de análisis por documento. Requerimiento de datos por cuenta. Aquí, digamos, requerimiento de datos por cuenta, ¿no? Ya saben, para esa cuenta, obviamente que necesito que el sistema me pida el tipo, la serie, el número y la fecha de emisión, ¿no? Entonces, es más, cuando ustedes activan esta casilla, ya el sistema de manera obligatoria activa esta casilla, ¿no? Y les obliga a que asignen o relacionen la cuenta con un tipo de entidad. No les va a dejar grabar si es que ustedes no activan esta casilla y no le asignan un tipo de entidad a la cuenta que están creando.
¿ya? Eso es porque le estamos dando este nivel de análisis por documento, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí está la entidad cliente, que es la que corresponde a esa cuenta. Aplicaciones y procesos automáticos, actualización por diferencia y cambio, es una cuenta monetaria. Listo, habilitado. Aquí se relaciona también con el balance, con este rubro de cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Su saldo se cancela en el último asiento de cierre. Acá está su cuenta de balance del plan contable empresarial. Y así, ¿no? Veamos, por ejemplo, la 122. A ver, la 122 de anticipo. Por ejemplo, esta cuenta 122, ¿no? Bien, es similar nivel por documento, tipo y número de documento, entidad cliente, su cuenta es de actualización por diferencia de cambio, tipo de saldo, saldo acreedor por aplicar. Acá tienen cómo se relaciona con el estado de situación financiera o balance general, ¿no? Se ubica en otros pasivos. Miren, en el caso de anticipo de clientes, ¿no? Si bien en el plan contable empresarial está en el grupo de las cuentas del activo, pero digamos en sí, por la naturaleza, digamos, de su saldo, es un saldo, digamos, acreedor, se refleja pues en el pasivo, ¿no? ¿No? Y en el rubro de otros pasivos no financieros, ¿no? Parámetros de cierre, bueno, está el orden en que siguen los agentes de cierre, ahí está su cuenta de plan contable empresarial. Muy bien, a ver, veamos, ahora sí vamos a pasarnos a la cuenta 41, por ejemplo, ¿no? Esta cuenta 41 de sueldos, ¿no? La 41 también refleja un saldo por pagar, en este caso a trabajador, y por ese nivel de análisis que tiene es por documento. Por documento. Ya de cajón es tipo y número de documento, tiene que estar activado. Acuérdate que el sistema te obliga, no te va a dejar grabar si no lo activas con este nivel de análisis. Tipo de entidad trabajador, porque la 41 se relaciona a ese tipo de entidad. Actualización por diferencia y cambio, porque es una cuenta monetaria. Es un tipo de saldo, su saldo representa un saldo por pagar, ¿no? Y aquí está relacionado con el estado financiero, con el estado de situación financiera, con el rubro de otras cuentas por pagar, ¿no? Muy bien. Entonces, si ustedes quieren agregar otra cuenta 41, pueden guiarse de lo que ya existe, ¿no? Vamos a ver la 42, por ejemplo. Esta es la que más se utiliza. Es parecida, no es igual, es parecida a la cuenta 12, ¿no? Solo que aquí el tipo de cuenta es P, ¿no? Porque es una cuenta de pasivo, nivel de análisis por documento, tipo y número de documento, pero aquí es diferente, documento de referencia. Documento de referencia para que les permita adjuntar, digamos, a la cuenta no solamente el comprobante de pago, sino también el documento de detracción, ¿no? Básicamente es para eso. Tipo de entidad, proveedor, ¿no? Claro, esa cuenta está asociada con ese tipo de entidad. Su saldo, esa cuenta, es una cuenta monetaria, por ende tiene que actualizarse, ¿no? Por diferencia de cambio. Ahí se está especificando. Tipo de saldo, es saldo por pagar, ¿no? Datos de informes financieros, ¿no? Aquí se relaciona con el pasivo, con el rubro de cuentas por pagar comerciales, ¿no? Y lo demás ya lo sabemos. Ahí vamos a saltar a las cuentas de la clase 6 o el elemento 6. Empezando por las mercaderías, observen que este tipo de cuentas aquí tienen configurado su asiento de destino, ¿no? Que es diferente a las que tienen activado el centro de costo. Ahí vamos a analizar. Por ejemplo, aquí en la cuenta 60, bueno, al margen del código y el nombre, ¿no? Que ya queda a criterio de ustedes, el tipo de cuenta es N, ¿no? Porque el saldo de esta cuenta se tiene que reflejar en el estado de ganancias y pérdidas por naturaleza, solamente, no en el de función, solamente, ¿no? Por eso le asignamos tipo N. Requerimiento de datos por cuenta, tipo y número de documento, ¿no? Sí, para que, no me va a obligar porque no tiene ningún nivel de análisis activado, ¿no? Pero le activamos esa casilla para poder al menos adjuntar ese dato. No es necesario poner una entidad, tampoco el ámbito de impuesto a la renta, porque es costo, no es gasto. Aplicar en asiento de compras, ¿no? Esta casilla sí le corresponde a ese grupo de cuentas, ¿no? Porque con estas cuentas nosotros registramos digamos, el costo y el gasto, ¿no?
¿no? Producto de lo que se está comprando, ¿de acuerdo? Aplicar en asiento de compras. Bien. Aquí está su configuración para que el sistema en automático pueda generar el asiento de destino. Bien. Y aquí está relacionándose con el estado de NSPR por naturaleza. Fíjense, el número de orden ya no es 99, ¿no? ¿No? Según el orden que sigue en los asientos de cierre, el saldo se va a transferir a la clase 8 en el número de asiento 13. No solamente de la 60, observen, de la 60, de la 61, incluso de la 70 también, ¿no? Cuando lleguemos a la 70, vamos a observar que también está en este número de orden 13. Y el saldo se transfiere a la cuenta 80, ¿no? 81001. ¿Ya? Acá está su cuenta de plan contable empresarial. Muy bien, ya vamos a salir. Entonces, eso es para la 60, de todo lo que es 60, compra de existencia. Vamos a ver la 61. Aquí en el caso de la 61, vamos a analizarlo con esta cuenta de materia prima. ¿Ya? Fíjense, aquí mercadería dice variación por compra. Acá dice materia prima variación por compra, ¿no? Materia prima variación por compra. Y otra que dice variación por consumo. Vamos, ¿cuál es la diferencia? Obviamente que variación por compra es la cuenta de transferencia, por eso tiene activada esta casilla, ¿ver? Tiene activada esta casilla. No tiene otros parámetros, ¿no? Solamente esa casilla de transferencia, ¿no? Su enlace con el estado de ganancias y pérdidas, sus parámetros para generar el asiento de cierre. Pero aquí, digamos, observen que esta cuenta no tiene activado centro de costo, ¿ya? Es decir, las cuentas que digan variación por compra son las cuentas que van a servir para recibir el destino o la transferencia de la compra de existencia. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay con la de variación por consumo? Veamos. Variación por consumo. La cuenta de variación por consumo es una cuenta de uso manual. Es decir, ustedes van a usar esa cuenta para registrar el consumo, el costo de consumo de materia prima, de envase y embalaje, de suministros, entre otros, ¿no? Por eso es que esta cuenta tiene activada la casilla centro de costo. ¿Para qué? Para que ese costo se traslade o se transfiera a la cuenta 91, siempre hablando de 7 dígitos, ¿no? Sino que para abreviar digo 91, ¿ya? Sería pues 911001 de repente, ¿no? Entonces, para que el costo acumulado en esta cuenta sea transferido digamos, a una cuenta 91, entonces tiene que llevar activado centro de costo, ¿no? Esa cuenta 91 va a ser como una bolsa, ¿no? Que va a ir acumulando todos los gastos que van a sumarse al costo de producción, ¿de acuerdo? Y obviamente también tiene la casilla de distribución, porque cuando ustedes usan esta 61, ¿no? Ese saldo se va a transferir, ¿no? Por eso tiene que estar activada las dos casillas, ¿no? Muy bien. La misma explicación es para el caso de servicios, ¿no? También para el caso de servicios, ¿no? Acuérdense que hay empresas que brindan servicios a todo costo, ¿no? Entonces, usan y consumen, pues, suministros, ¿no? Y otros materiales, ¿no? Entonces, de repente ya no iré a una 91, ¿no? Iré a una cuenta 92 de 7 dígitos de costo de servicio. Datos de informes financieros. Estado de necesidades por naturaleza. Variación de materias primas y auxiliares, ¿no? Todo está vinculado con ese rubro. Fíjense, aquí sí está, como tiene activado esta casilla de centro de costo, entonces sí está activada esta casilla, ¿no? Está activado ese campo o ese control para que pueda relacionar esta cuenta con ese rubro, ¿no? En el cual se va a acumular, digamos, el total de operaciones que se vayan cargando en el mes, ¿sí? Ahí tienen su orden de asiento de cierre, ¿no? Muy bien, ya vamos a salir. Ahora vamos a saltar a una 62, la de sueldos. Por ejemplo, en el caso de la cuenta de sueldos,
eh, solo tiene esta indicación de gasto deducible, pero por esto sí es un gasto, ¿no? Es un gasto. Entonces, por defecto, esta es una configuración por defecto, ¿no? Si por A o B necesitan registrar un gasto reparable, ¿no? No necesitan modificar esta configuración. Déjenlo por defecto como gasto deducible. Ya, digamos, cuando ustedes estén en la ventana donde registran el asiento, eligen la cuenta, por defecto el sistema va a cargar deducible, pero en el asiento contable ustedes pueden cambiarlo a gasto reparable, ¿ya? No en la configuración. Siempre la configuración déjenlo como gasto deducible, ¿ya? Muy bien. Aplicar en asiento de compras. El sueldo y salario no tiene nada que ver con compra, ¿no? Por eso no está activada esa casilla. Muy bien, no es una cuenta de transferencia. Su destino a la clase 9 se hace a través del centro de costo y la casilla de distribución. Dato de informe financiero, aquí está vinculado con ese rubro, gasto de personal, con la 1301, el rubro de centro de costo, ¿no? Los parámetros de cierre. ¿Listo? Pasemos ahora a la 63. A ver, vamos a ver una cuenta de la 63, por ejemplo, esta. Vamos a hacer la más conocida, electricidad, por ejemplo, ¿no? O energía. A ver. Con esta cuenta ustedes contabilizan pues el gasto de luz, ¿no? Del mes, ¿no? Entonces, fíjense, aquí sí se activa, bueno, tipo y número de documento siempre, ¿no? Para que vaya como referencia esos datos al momento de contabilizar la cuenta. El centro del costo, la distribución, ¿no? Ámbito de impuesto a la renta, el gasto deducible. Aplicar en asiento de compra, claro, esto sí, ¿no? Cuando ustedes contabilicen el recibo de luz, van a necesitar usar esta cuenta de gasto. Entonces activamos esta casilla. Acuérdense, no se activa para la 40 de IGB ni para la 42. Solo es para la clase 6 o para el elemento 3, ¿no? Que sirve para contabilizar las cuentas de las compras de activo fijo, ¿no? En ese caso sí voy a necesitar usarlo en compras, por eso se activa. Muy bien. Dato de informe financiero, ahí observe cómo se relaciona, ¿no? Gasto de servicios prestados por terceros. Aquí se vincula con el informe de centro de costos, ¿no? Con el rubro de gasto de servicios prestados por terceros. Y el número de orden, en qué orden se va a cancelar su saldo, ¿no? Bien. Entonces la 6.4, la 16.5 tiene similar configuración. A ver, a ver, vamos a la 69, ¿no? A diferencia de las demás cuentas de la clase 6, la 69 no lleva tipo de cuenta N, sino tipo F, cuenta de gestión por función. ¿Por qué? Porque la 69 no tiene destino a la clase 9, ¿no? Por eso está de frente con F. ¿Ya? Tipo y número de documento, ¿qué otro parámetro está activado? Nada más. Esta es una de las diferencias en esta configuración, ¿no? Datos de informes financieros. Fíjense, aquí, al estar con el tipo F, me permite vincular a uno o a los dos, ¿no? A uno de ellos o a los dos. Entonces, aquí va a función y va a naturaleza, ¿no? Se vincula con ambos estados de resultados, ¿no? Y el orden, ¿no? El orden que se va a considerar para el proceso de asiento de cierre. Muy bien. Pasamos a ver a una divisionaria de la cuenta 70. Por ejemplo, la de mercadería. Ya aquí tenemos, vamos a ver esta de local, que es la que más se utiliza. Mercadería, venta local, ¿no? Ya. Esta también es una cuenta de función, ¿no? Tipo y número de documento, a efecto de, en cuanto a su relación con el impuesto a la renta, ¿no? Se puede configurar como ingreso afecto o ingreso no afecto. Bien. Eh, Luego tenemos, bueno, aquí no corresponde ninguna de estas casillas. O sea, si quieren agregar otra cuenta, ahora aquí nosotros lo hemos puesto en forma general, ¿no? Mercadería, venta local. Pero si ustedes quisieran tener un poco más de detalle, ¿no? Pero obviamente ese detalle dentro del campo de generalidad que debe tener, ¿no? Por decir, ¿no? De repente tienen una línea de artículos plásticos, ¿no? Otra línea de, digamos, de zapatos, ¿no? O de prendas, ¿no? De vestir. Quiero saber
cuánto es mi ingreso por venta de productos plásticos, cuánto es mi ingreso por venta de ropa, cuánto es mi ingreso por venta de zapatos, por un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces ahí van a necesitar crear una divisionaria, ¿no? Para que no todo sea mercadería, ¿no? Entonces, esta primera cuenta, lo que dice mercadería, le cambian el nombre nada más, ¿no? Eh, artículos, por decir, ¿no? Plásticos. Ahí tendrán una variedad de productos plásticos, ¿no? Entonces ya venta local, tercero. Eso lo pueden dejar o lo cambian también, ¿no? Entonces pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar. Nosotros en forma general le ponemos mercadería, pero ustedes si quieren desagregarlo, no lo pueden hacer. Entonces tendrían la 7012-101, la 7012-102, la 7012-103, ¿no? Y lo demás sería igual, ¿no? Aquí se vincula a ambos, fíjense que la 70 se vincula a ambos estados, ¿no? 1001, bueno, aquí por coincidencia los dos rubros tienen el mismo código, ¿no? Por coincidencia. Parámetro de cierre, ¿no? Y su código del plan contable empresarial, ¿no? Vigente, ¿no? ¿Okay? Ahora pasemos, por ejemplo, veamos la 79, ¿no? La 79 es una cuenta de destino o de transferencia, ¿no? No tiene mayor configuración, solamente esta casilla de cuenta de transferencia y tipo N, ¿no? A diferencia de la 70, que tiene función, esta 79 no se refleja en función. Acuérdense, aquellas cuentas cuyo saldo únicamente deben reflejarse en el estado de ganancias y pérdidas por naturaleza, deben estar con N, deben estar con N. Y aquellas que pueden estar solo con función o con función y naturaleza, van a estar con el tipo F. Ejemplo, la 70, ejemplo, la 69. ¿De acuerdo? La 79 no puede estar en función. Entonces le ponemos solamente naturaleza, ¿ya? Pero igual el sistema no lo va a cargar al estado de resultados por naturaleza, ¿no? Ya hay una configuración, ya el sistema está preparado para que, a pesar de que se enlaza con este tipo, no lo refleje, ¿no? Sino que es un dato obligatorio, ¿no? Muy bien. Fíjense, aquí ya no está vinculado a ninguno de los dos. Aquí está el código de orden de cierre que va a seguir. Listo. Vamos a salir. Ahora veamos, por ejemplo, la clase, el elemento 9, ¿no? Bueno, ustedes saben que el elemento 9 pues ya no viene, ya ni se sugiere, ¿no? En el plan contable empresarial, ¿no? Siempre la clase 9 ha sido de libre uso o de disposición, digamos, de contador, ¿no? Entonces ya el contador, de acuerdo a la necesidad, digamos, del negocio, ¿no? Lo estructura. Ahora, pero aquí, digamos, no es necesario que creen o diseñen una estructura de plan contable por la clase 9. Antiguamente era necesario, porque antiguamente no traía este concepto de centro de costo, o en su defecto el centro de costo era limitado. Solamente era un campo para asignar un código, pero no para generar asiento de destino. Ahora no. Ahora ya en los sistemas como CIDINE, el centro de costo sirve para, uno, clasificar el gasto por un tipo de informe, que recibe el mismo nombre, informe por centro de costos, ¿no? O también sirve para generar el asiento de destino. Entonces, ya no es necesario crear, por ejemplo, una 94, 62, 1001, sueldos y salarios, ¿no? Desvirtuando, ¿no? Desvirtuando digamos, el destino, ¿no? Para el cual fue creado ese grupo de cuentas, ¿no? Acuérdense que el elemento 6, ¿no? Es un grupo de cuentas que se utiliza para clasificar el gasto de acuerdo a su naturaleza. Ese mismo gasto yo lo puedo clasificar de otra manera, de acuerdo a su función. Por eso las cuentas del elemento 9, ¿no? O de la clase 9, como antes se denominaba, son cuentas de gestión que nos sirve para clasificar el mismo gasto, pero de acuerdo a su función, de acuerdo a su relación con las áreas funcionales, ¿no? ¿Ya? Por eso antes se denominaban cuentas de función, ¿no? Cuentas de función. Muy bien. Entonces, en el sistema no es necesario abrir demasiado, ¿no? Esta cuenta, ¿no?
A lo mucho podríamos abrirlo como, por ejemplo, si es costo de producción, ¿no? Tomo como ejemplo una industria plástica, puedo decir costo de producción guión moldeado, costo de producción guión ensamblaje, costo de producción guión acabado, ¿no? Pero aún así no es necesario porque para eso sirve el centro de costo. Fíjense aquí en mi configuración de centro de costo, esto lo vamos a ver en otro tutorial, ¿no? Aquí, por ejemplo, para este tipo de empresa, he configurado mi centro de costo como moldeado, ensamblaje, ¿no? Que vienen a ser los procesos de la parte operativa de la industria, ¿no? Si fuese una empresa textil, ¿no? Diría, por ejemplo, corte, lavado, ¿no? O sea, el nombre que tiene cada proceso, ¿no? Bien. Entonces, eso me va a permitir obtener un reporte en este grupo, ¿no? De todos los gastos agrupados por proceso y por las otras áreas funcionales, ¿no? Si yo quiero ver todos los gastos de la parte de producción, ¿no? Entonces, los gastos de la parte de producción son todos los tres elementos del costo, ¿no? Costo de materia prima, el costo de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Este reporte les va a permitir obtener un detalle de los tres elementos del costo cuando hablamos de una industria, ¿no? Y obviamente también de la parte administrativa. Muy bien. Entonces no es necesario abrir mucho la clase web, ¿no? Muy bien, amigos. Entonces, con esto estamos finalizando este tutorial. Espero, digamos, que les sea de mucha utilidad. Y con esto me despido hasta el próximo tutorial, ¿no? Que tengan buen día.